Radio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. SIDEF, garantía de confianza. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Vamos a hablar del proyecto constitucional que está sometido al Consejo Constitucional recientemente constituido. ¿De qué vamos a hablar? De algunos aspectos, porque la Constitución no es corta ni fácil. Es más corta que la anterior, pero no es tan corta ni tan fácil. Por lo tanto, vamos a elegir algunos aspectos y hemos elegido a dos expertos, dos co-redactores de este proyecto constitucional para que nos expliquen algunos aspectos, para que nos cuenten la interna, para que sepamos qué es lo que realmente ocurrió para llegar a un texto que ha sido un texto de consenso, donde se produjo un asunto que podría ser extraordinario, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. ¿Están todos de acuerdo? Algunos dicen sospechosamente de acuerdo, pero a lo mejor no es sospecha, sino que simplemente espíritu republicano. Estamos con Jaime Arancibia, comisionado de la Comisión Experta, estuvo ahí, en el cupo de los senadores, del Comité de Chile Vamos, es profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad de los Andes. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Tomás, muchas gracias. Gabriel Osorio, comisionado también de la Comisión Experta, en el cupo del Partido Socialista, es magíster en Derecho Público, profesor de Derecho Electoral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Oye, partamos. ¿Esta Constitución a cuál se parece más? ¿A la Constitución actual o al texto rechazado? Jaime. Yo diría que la Constitución actual. ¿Así? ¿Es sí. Una continuidad? En algunos aspectos sí, en otros hay mejoras y en otros hay cambios. ¿Hay deterioros? En algunos aspectos yo diría que sí, pero que son los menos. Ya. O sea, algunas cosas en que ustedes, la derecha, cedió para lograr otras cosas. No, porque ahí habría quizás identificar experto por experto. En mi caso yo siento que no he cedido nada. Estoy de acuerdo en la mayoría pero los de deterioros sí, pues imagino.
Claro, pero no es que haya sido algo, pueden ser deterioros que no necesariamente están asociados a la derecha o a la izquierda, porque seguramente pueden ser cosas en las que podemos estar de acuerdo todos, que podrían haber estado mejor. ¿Cómo van a estar todos de acuerdo en el deterioro? Bueno, no todos, quizás una gran mayoría. Eso, ya, ahí está mejor. Gabriel, ¿a qué se parece? Yo no estoy tan de acuerdo con el profesor Arancibia, A ver. porque una cosa son las palabras y otra cosa son los principios. Creo que cuando una constitución incluye principios que no se encontraban en la constitución de 1980, como la teoría del servicio público que se encuentra en el artículo 110, inciso segundo, que es la vieja teoría de profesores como Patricio Elwin o Enrique Silva Sima, en cuanto establece el deber de la administración del Estado para poder realizar todas las actividades necesarias para la satisfacción del interés público, en conjunto con el Estado Social y Democrático de Derecho, estamos frente necesariamente a una constitución nueva. Eso no significa, Tomás... ¿Pero a cuál se parece más? No, es que... Yo ahí tengo una contrarrespuesta. Sí, pero no podemos hablar necesariamente de parecido, porque si hablamos de parecido, yo le podría identificar inmediatamente artículos que no solamente están en la Constitución de 1980, sino, por ejemplo, la regla de oro del derecho público chileno que se encuentra en la Constitución de 1833, en la Constitución de 1925, y necesariamente existen elementos de continuidad de la Constitución de 1980 y también de cambio. Entonces yo no... Ya, pero con respecto al texto rechazado, pues si estoy hablando de eso. Pero el texto rechazado... ¿A cuál se parece más? No, yo diría que no se parece a ninguno de los dos. ¿Cómo no? Pues si algún parecido sí, tendrá, no, pero por supuesto que sí. En cuanto al capítulo, usted puede ver que tiene capítulos de Presidente de la República, Congreso, pero en realidad en cuanto al contenido, no solamente... yo creo que usted coincidirá conmigo que no solamente tienen que analizarse las palabras, sino la interacción de cada una de las normas jurídicas, de cada uno de los principios que se encuentran en el texto constitucional, y difícilmente pudiese parecerse un texto cuando es producto de un acuerdo político que evidentemente usted a través de las preguntas podrá auscultar incluso que existe cierta contradicción entre, por ejemplo, lo que piensa el profesor Arancibia y yo, y que eso... está directamente relacionado con la posibilidad de que tengamos una constitución habilitante. Es decir, ¿Pero contradicción en qué? ¿La interpretación? La interpretación, por supuesto. ¿Ya hay dificultad en la interpretación? No hay dificultades. Siempre una norma puede tener dos o más interpretaciones, si no, no tendríamos tribunales. Ya, o sea, pusieron normas, pero cada uno cree que es para allá y la otra cree que la norma es para acá. ¿Eso es, Jaime? Es que yo quisiera hacerme cargo de lo primero. A ver. La pregunta es si se parece más la constitución propuesta a la actual o a la del proyecto de la Convención. Sí. Primero, no hay que hablar de la Constitución del 80, porque la Constitución del 80 no es la actual, es muy distinta a la actual. Eso es cierto. La actual es otra sí, Constitución que ha tenido mucha reforma. Entonces, en ese sentido diría que esta Constitución, la propuesta nuestra, se parece más a la Constitución vigente, que podríamos decir es la Constitución del Lago del 2005, que al texto de la Convención, y básicamente por la estructura de poder que mantiene esta propuesta, que no significa tener 12 poderes judiciales, distintas asambleas legislativas, un bicameralismo asimétrico, no establece privilegios especiales para los pueblos indígenas en el modo que lo hacía la Convención, y por lo tanto, al menos en su estructura de régimen político, en lo que significa el principio de separación de poderes, es mucho más parecida a la Constitución vigente que al texto rechazado. Eso es el corazón de la Constitución, el régimen político. La sala de máquinas. O sea, seguiríamos casi igual. No. Casi. Mejor. ¿Mejor? Usted está preguntando por parecido, pero yo diría que el régimen político que estamos proponiendo es mejor que el actual. Evidentemente, si consideramos que nuestro régimen político está enfermo, más bien lo que nosotros estamos tratando de proponer son soluciones a un sistema político que está absolutamente fragmentado por un lado y que ha sido incapaz de poder procesar las diferencias políticas al interior del sistema. Gabriel, ¿cómo es posible en pocos meses haber apoyado un texto constitucional como el rechazado y ahora apoyar este y decir estoy contento con los dos? No estoy contento, estoy tranquilo, Tomás, que es distinto. No, pero ¿tú apoyaste el texto anterior? Sí, claro, el Partido Socialista y ustedes lo apoyaron. Entonces uno dice, ¿cómo apoyar una cosa tan radicalmente distinta a este? Porque es distinto, teniendo convicciones y cambiar en pocos meses. ¿Cómo se hace eso? Sí, pero ¿O es un tema simplemente político y no jurídico? A ver, hay que distinguir, porque si usted lee al menos lo que yo personalmente, yo opiné respecto al texto de la Convención, yo fui una de las personas más críticas con el texto de la Convención, sin perjuicio de la decisión política
que en su momento tomé de aprobar ese texto, sin perjuicio de eso. ¿Está arrepentido ¿De qué? de haberlo apoyado? No. No, lo volvería a apoyar, por ejemplo, un texto así. Es que yo creo que las condiciones políticas son absolutamente distintas a las de ese momento. Creo que al menos yo me quedo y me gusta más el texto que al menos la comisión experta sacó. ¿Eran todos expertos, Jaime? Todos tenían el conocimiento fruto de su estudio o de su experiencia política para poder redactar una constitución en calidad de Yo experto. hice otra pregunta, si eran expertos. Que definamos lo que es experto. Gente con experiencia en la academia y que tienen grandes conocimientos de derecho constitucional. Yo diría que en su gran mayoría sí, y otros que quizás podrían tener una experiencia más fruto de su experiencia política que necesariamente de estar dedicado a la O sea, academia. no sabían de derecho constitucional, algunos, poco. La experiencia política da también enseñanza en materia constitucional. ¿Ustedes creen que esta es una constitución que va a permanecer en el tiempo? Yo hago esta pregunta porque en los últimos días el presidente Gabriel Boric, el senador Latorre, Jerko Jugovic, varios más, el Partido Comunista, han dicho más bien que aquí no hay renuncia sino postergación. Y sabemos que el proyecto político era el otro, no este. ¿Ustedes creen que esto va a tener larga vida después de todas estas declaraciones, Gabriel? No lo sé. Pero la percepción, ustedes también saben de política. Mire, es que la situación política ha sido tan cambiante, Tomás, que en realidad no me atrevo a responderle esa pregunta. Lo que sí me atrevo a responderle es que creo que cualquier ánimo, y se lo digo con una convicción muy fuerte esto, cualquier ánimo de transformar una constitución en un programa está destinado a fracasar. De lado, de cualquier lado. Jaime, tiene larga vida esto, ¿no? Tiene larga vida en la medida que sea fruto de un consenso honesto. Y por lo tanto, esto de la postergación, no sé a qué se refiere, porque uno perfectamente podría decir, yo espero que en algún momento mis ideas puedan primar en una constitución. Pero mientras rija la regla de la democracia, esa postergación solamente va a poder obtenerse por vía electoral y obteniendo al menos quórum mayoritarios que permitan modificar la Constitución. Hago una pregunta a lo mejor distinta, pero que se refiere a lo mismo. ¿Esta Constitución es habilitante para un programa como el que quería, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric? Yo creo que sí. O sea, con la otra Constitución y con esta podría ser lo mismo, lo que él quería. No. Con la otra constitución se constreñía a que otra fuerza política pudiese hacer solamente lo que esa constitución permitía. Pero podría hacer lo que él quería con este proyecto constitucional. Sí, claro. ¿Sí? A mí me parece, voy a decirlo así, ya lo dije, pero que el experimento de la convención anterior era un experimento totalitario y populista. O sea, era una constitución... ¿Totalitaria? Sí. Perdón, está acusando al profesor de apoyar una constitución totalitaria. No lo estoy acusando, estoy hablando del texto. Pero que lo apoyó él, o sea, de él apoyar una constitución totalitaria. Que producía un riesgo de totalitarismo severo. Alfredo Jocelyn Hall dijo se van a necesitar 2 dictaduras para implementarla. En el fondo me parece que el equilibrio de poderes terminaba severamente afectado de un modo que podía atentar severamente contra la democracia. Esa es mi opinión. ¿Totalitaria? No sé si totalitaria, pero sí tenía 2 riesgos, o de la fragmentación extrema o de una acumulación de poder preocupante. Oye, rápidamente, de este texto constitucional presentado, ¿qué les gustaría eliminar, Jaime? Eliminar o cambiar. Primero eliminar, después cambiar. A ver. Se ríe. Sí, no, porque me gustan las preguntas entretenidas. Sí. Yo diría que... muy bien. Tengo dudas con la potestad reglamentaria de implementación, que aparece ahora en la Constitución. Sí. Desaparece la potestad reglamentaria autónoma. No me queda muy claro porque ya han surgido distintas interpretaciones con respecto a su contenido. Y dependiendo de la interpretación que se le dé, tengo más dudas de que esté o no. Y por lo tanto me parece que lo que se pretende está incluido dentro del concepto de potestad reglamentaria de ejecución. Son cosas más técnicas. Y después tengo dudas de... Pero porque eso ya le podría dar al presidente enormes facultades. Claro. Eso es el tema, ¿no es cierto? Efectivamente, porque Sin existe control, la posibilidad ¿no? que uno tenga leyes vagas
cuya implementación quede en manos del poder del presidente de la República, donde se puede producir un problema similar al que estábamos conversando respecto del carácter democrático de la implementación de una determinada política. No me opongo a la implementación por parte del presidente de la República, pero para mí eso vale dentro del concepto de potestad reglamentaria de ejecución. Y ahí el único que podría controlar, fiscalizar al presidente en el caso a caso sería el Contralor. Efectivamente. Bueno, y los tribunales de justicia y el Tribunal Constitucional. Pero básicamente el Contralor, con la toma razón. Pero él hace solamente un control de legalidad. Sí. Y de constitucionalidad también. Sí. ¿Está de acuerdo, no? ¿En esta potestad del presidente? Mire, la verdad yo no tengo esos temores. No, ¿eh? No. Primero, por la clausura de las materias de ley que se establecen toda norma general y obligatoria que estatuye las bases de un ordenamiento jurídico. Entonces, leyes ambiguas, primero tienen que pasar por el sedazo del Congreso Nacional. Es decir, no basta la sola voluntad del presidente de la República, sino que previamente tiene que haber una habilitación legal para el ejercicio de esa potestad reglamentaria. En segundo lugar, no está sujeta al riesgo efectivo de la potestad reglamentaria autónoma, que era una norma dormida, pero que sí hubiese despertado en algún momento, sí hubiese traído el peligro absoluto de un superpoder por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, más bien yo creo que se atemperó ese riesgo. El texto constitucional establece más o menos poderes que el actual para el presidente de la República, Jaime. Yo diría que son muy similares. Gabriel. Son similares. O sea, es el mismo, y digo esto porque se alegó tanto con el hiperpresidencialismo y esto sigue igual. Es que el hiperpresidencialismo... Eso es lo que se decía, ¿no? Sí, a ver, yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo. Sí, mire, yo le voy a decir... No es para tanto, dicen algunos. No, el hiperpresidencialismo es un mote que inventan los partidarios del sistema parlamentario. A ver, yo siempre lo he hecho cerrando los ojos, a mí me encantaría un sistema parlamentario. Ah, bueno, entonces vamos a tener diferencia. Pero como dice la izquierda, las condiciones objetivas para establecer un sistema parlamentario con un sistema de partidos políticos absolutamente debilitado era, decirlo suavemente, un poco peligroso. De ahí que, además que hablaba con el profesor Francisco Soto, por ejemplo, que hicieron un estudio cuantitativo de qué países en momentos de cambio constitucional habían tenido un cambio de régimen político, y el número era 0. No había países, salvo, podríamos hablar del caso francés, ¿no es cierto?, que finalmente la práctica lo llevó a un semipresidencialismo, pero generalmente cuando existen crisis constitucionales no existe un cambio radical de régimen político, sino más bien existen ciertos ajustes. Y en ese sentido, lo que trató de hacer la comisión experta, dado que no existía un acuerdo para cambiar el régimen político, era más bien ajustarlo para que volviese a tener una relación armoniosa y de cooperación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Mira, vamos a hacer un pequeño alto. ¿Qué vamos a hablar después? ¿De qué vamos a hablar después? Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa eso? Si es un cambio radical o no. Si se elimina la subsidiariedad o no. Si queda por ahí como... Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, está presentando la entrevista de Tomás Mochati. CIDEF, garantía de confianza. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile.
Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. CIDEF, garantía de confianza. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Antes de ir a la pausa, dijimos, mira, vamos a hablar de esto de Chile se organiza como un Estado social y democrático de derecho. Entonces, fuimos a la pausa y el profesor Arancibia me dijo, no, me faltaron cosas por decir. Las cosas que eliminaría, ¿qué cosas se eliminarían o modificarían? Yo diría que tengo dudas de entregarle a las Fuerzas Armadas tanto protagonismo en materia de orden público. Me parece que es un rol que debería ser más bien cumplido por las policías. En concreto, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Entiendo la razón para hacerlo, que es circunstancial o de necesidad pública, pero me parece que ahí hay algo que al menos yo tiendo a pensar que podría... Es un mensaje a Kast. Modificarse. Directo, al corazón de Kast. No. Al Partido Republicano. Directo. Y luego, Poder Judicial, yo creo que hay cosas que al menos en el Pleno también dije que podrían mejorarse. Desde luego, la definición de jurisdicción, que es el cometido principal de toda judicatura. A ver, ¿de acuerdo con el tema de las Fuerzas Armadas o no? Sí, a ver. O sea, las Fuerzas Armadas solamente para defender fronteras. Es que, de agresión externa. Sí, pero a partir del 2010, a propósito del terremoto, comenzó a lenta pero progresivamente a utilizarse el actual artículo 39 y siguientes de la Constitución a propósito de los estados de excepción constitucional. Y de cierto modo volvimos a ver a las Fuerzas Armadas en un rol también de cuidado del orden público. Y yo creo que la Constitución o la propuesta de nueva Constitución no puede abstraerse también de esa realidad. ¿Ya? A mí no me gusta en general que las Fuerzas Armadas tengan un rol de orden público porque no están formadas para eso. Y ellos mismos lo dicen, no es que sea un prejuicio mío, son las propias Fuerzas Armadas que señalan: nosotros no estamos formados para resguardar el orden público, estamos formados para cuidar la soberanía de Chile, etcétera. Yo creo que todas esas normas hay que tratarlas con sumo cuidado, tomadas de manera tal de que no se desdibujen los objetivos de cada una de las instituciones. ¿Y el Poder Judicial? ¿Cuál es la duda? No, a mí me parece que tenemos una definición de jurisdicción que nos acompaña desde hace 200 años, que distingue muy bien entre tribunal y juez, y que establece que lo principal de los jueces es conocer, resolver y hacer ejecutar los juzgados. Eso cambia, y cambia por razones que al menos a mí no me satisfacen, y por lo tanto es algo que yo volvería a su causa original. ¿Por qué no satisfacen? Porque primero la potestad en la propuesta de la comisión está entregada a los jueces, en circunstancia que los que realmente tienen que ejercer la potestad son los órganos llamados tribunales integrados por jueces. Se produce una cierta confusión. Y luego porque me parece que es parte de la jurisdicción hacer ejecutar los juzgados, y eso sale de la definición de la comisión experta. O sea, el poder de imperio, ¿no es cierto? El imperio sale de la definición, pero pasa como principio. Exacto, más abajo. Yo creo que es parte tan esencial de la función de un juez, no solo conocer y resolver, sino que también hacer ejecutar los juzgados, y por lo tanto me parece que hay razones para sacarlo de la definición y enviarlo más abajo. Gabriel. Sí, es un tema de técnica. Yo coincido que a mí tampoco me gustaba mucho la definición de jurisdicción, que es un poder deber del Estado más que una facultad, creo yo. Pero la verdad que lo mejor a veces es enemigo de lo bueno en materia de definición. A mí me preocupaba más, por ejemplo, la indefinición que existe, que espero que se pueda mejorar respecto a las funciones de cada uno de estos órganos que va a administrar el Poder Judicial. Por ejemplo, en materia de nombramiento, en materia de formación de los jueces, en materia de disciplina, o en la administración financiera, que hay unas reglas generales, pero que creo que es de tal vital importancia, hablemos de estos 4 órganos que van a ser prácticamente el gobierno judicial, que hubiese sido bueno... O sea, faltó.
Yo creo que... ¿Y por qué faltó? ¿Qué pasó en la discusión interna? ¿Quién se opuso? Yo diría que por el diseño del proceso, que a todo esto nos estamos concentrando en las críticas, pero yo sigo defendiendo que es un texto muy bueno que supera con creces lo bueno por sobre las cosas que uno pudiese considerar mejorables. Es que los tribunales son fundamentales, o sea, quienes van a interpretar la Constitución son los jueces. Sí. Y ya se está hablando hace rato de gobierno judicial, así que esto es esencial. Sí. Pero respondiendo a la pregunta de qué es lo que pasó, es que fue tal la intensidad de estos 3 meses en la división de las comisiones, que pasó que muchas veces los que estábamos en una comisión estamos dedicados a ver solamente esos temas, y quizás a todos nos faltó darle un poco más de vuelta al trabajo que se estaba produciendo en las otras comisiones, para efectos de armonizar aún más la propuesta de cada una. Yo diría que un poco lo que faltó fue tiempo. ¿Faltó tiempo? Mire, yo no sé si faltó tiempo porque este es un diseño en que el proceso continúa. Si hubiese sido solamente con una comisión experta, tal vez podríamos señalarlo en ese sentido, pero nos quedan 5 meses de proceso en alto mar. ¿Tuvieron mucha presión de los partidos? No, yo no tuve presión. ¿Conversaciones con los partidos? ¿Sugerencias? No. ¿No? No. Preguntas, pero no coordinación ni sugerencias. Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. ¿Están los dos convencidos de esto? Es una base. Sí. ¿Convencidos? Yo estoy convencido de eso. Yo agregaría algo, desde comienzo del siglo XX. ¿Cómo el comienzo del siglo XX? Desde el comienzo del siglo XX que Chile es un Estado social de derecho. O sea, ¿no está cambiando nada? Se está reconociendo algo que no se había reconocido nunca a nivel constitucional. Es que se dice que incluyendo un mayor reconocimiento de otros derechos y quizás perfeccionando los mecanismos para hacer efectiva esa realidad. O sea, es como el gato pardo esto. No, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo. O sea, ya existía y ahora sí, sigue todo igual. Se mejora. Sí. Se mejora. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y le puedo dar razones jurídicas para eso. A ver. O sea, basta leer todos los fallos del Tribunal Constitucional en que se señalaba el carácter de subsidiario del Estado. Y que ese carácter subsidiario establecía como una orden de prelación en cuanto los particulares debían, ¿no es cierto?, satisfacer las necesidades públicas, y frente a la ausencia de los particulares, no le voy a decir los roles de los fallos, pero he escrito sobre el tema y créame que no es un par de fallos que se refieren a esto. ¿Elimina el Estado subsidiario, Jaime? A ver, el Estado subsidiario es una modalidad de Estado social. El Estado social de derecho se opone al Estado liberal. En 1918, Pablo Ramírez, primer Contralor General de la República, diputado, dice: a partir de este minuto, después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, Chile dejará de ser un país que está preocupado simplemente del orden público y de la policía, para ser un país que se procura también, a través del Estado, preocuparse de las necesidades sociales. Ese para mí es el origen del Estado social de derecho, que se puede cumplir bajo 2 modalidades. El Estado social de derecho más estatista o socialista, en que el Estado es el único proveedor de servicios y garantías públicas respecto de bienes básicos, o el Estado subsidiario, en que los particulares también participan en la provisión de esos bienes sociales con el apoyo, regulación, fiscalización del Estado. Voy a hacer la pregunta de otra manera. Si se necesita proveer de derechos sociales en el Estado, bajo esta Constitución, si lo pueden proveer los particulares, ¿se preferirá a los particulares y después al Estado o no? De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sí. Bajo la Constitución vigente. Bajo la que se propone. Sí. Bajo la que se propone. Depende del legislador. Bajo la que se propone ni lo uno ni lo otro, sino que siempre ambos. Porque Chile nunca ha sido un Estado estrictamente estatal, ni tampoco estrictamente privado. Siempre ha coexistido desde el día 1 la participación tanto del Estado como de los particulares. ¿Quién va a resolver eso? El legislador, siempre y cuando no pase a llevar las bases esenciales del orden constitucional, que significa en muchas de estas materias igualdad de trato o no discriminación arbitraria en materia económica por parte del Estado con respecto a los particulares. ¿Existe la igualdad de trato? Es una garantía constitucional que permanece. ¿Existe realmente competencia, por ejemplo, entre empresas públicas y privadas? Yo diría que sí, porque desde el punto de vista de normativa aplicable, las empresas del Estado se rigen por la legislación común aplicable a los particulares. Eso sí. Y están sometidas al control del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Oye, ¿no hubo acuerdo en salud? No. No hubo acuerdo en salud. Ese fue el único no acuerdo importante. ¿Por qué? ¿Por qué, Gabriel? ¿Por qué el desacuerdo? A ver, yo Tomás, no le tengo miedo a los desacuerdos. Porque el desacuerdo... Pero déjeme explicar una cosa.
Porque el desacuerdo implica que ese tema no va a tener rango constitucional. Y era un tema, no es que no hubiese acuerdo en salud, sino no había acuerdo en relación a, comillas, la libertad de elegir la provisión pública o privada. ¿Y por qué prohibir a las personas la libertad de elegir? Es que no se está prohibiendo, Tomás. No se está ¿No prohibiendo. se está prohibiendo? No. Jaime, No. Jaime, se está prohibiendo. ¿Usted cree que si es que la Constitución no dice algo significa que está prohibido, que el legislador no puede regular eso? Yo creo que no, solamente... Pero sí, pero la historia de la ley es muy importante. Claro que sí. Sí. La historia de la ley es muy importante. Cuando no se quiso poner es porque... No, porque al menos a mí me toca... Porque a mí me toca como litigante, es que ya ahí vamos a tener una diferencia fundamental con otros profesores de otra formación, pero a mí al menos me toca como litigante que cada vez que nosotros acudimos a la historia de la ley, los tribunales normalmente ahora cada vez menos... toman en cuenta la historia de la ley a propósito, por ejemplo, de cómo ha ido mutando la interpretación constitucional. Pero eso es una ilegalidad de los tribunales. No es una ilegalidad, son elementos de interpretación, existen diversos elementos. Pero el Código Civil es obligatorio en cuanto a normas de interpretación de la ley y dice la historia fidedigna de su establecimiento, lo dice claramente. Eso si a los tribunales pero le da lo mismo. Recuerda el artículo 19, cuando el sentido de la ley es claro. ¿Y cuando no es claro? Bueno, ahí hay otros elementos de interpretación, entre otros la historia. Entre otros. Jaime. La propuesta de la comisión de expertos... Porque es una discusión muy de abogado, me encanta, así eso es. Disfruto con la profesión, Tomás. Sí. Lo primero, la propuesta de la comisión no prohíbe la libertad de elección, pero tampoco la garantiza. Y al no garantizarla, existe el riesgo de que el legislador pueda prohibirla sin necesidad de ser inconstitucional. ¿Podría prohibirla? Es que el legislador puede establecer cualquier sistema de... O sea, no lo garantiza. No lo garantiza, pero hay una cosa, Tomás. ¿Y por qué se negaron a eso? De la misma manera en que la oposición se negó en la Convención Constitucional cuando se establecía un sistema de salud determinado. ¿Se acuerda que era como un sistema de salud donde todas las personas aportaban a la convención anterior? ¿Se acuerda que hubo gran oposición respecto a eso? Claro. Y se acordará usted también que se dijo que la Constitución no podía ser programática, que no podía establecer un solo sistema de salud o un solo sistema de previsión. Al menos yo en mi caso he honrado eso. Pero yo no creo que la Constitución... Pero aparte que no hay de las personas elegir, ¿no es bueno que las personas elijan como concepto? A ver, se lo voy a plantear de la siguiente manera. ¿Todas las personas pueden elegir? No. Ya. ¿Y eso significa eliminarles a todos? No significa eliminarles a nadie. Significa que el legislador es el que tiene que regular, el legislador es el que tiene que regular de manera democrática el mejor sistema posible. Mire, se lo voy a plantear de este modo. Yo creo que no tengo las competencias ni el conocimiento en materia de sistema de salud como para decirle a las personas que este es mejor sistema que el otro. Yo creo que eso le corresponde al legislador democrático. ¿Le corresponde al legislador o a las personas? Yo estoy de acuerdo que le corresponde al legislador, pero la Constitución lo único que está diciendo es que cada persona pueda elegir el que le parezca mejor. Y desde el minuto mismo en que eso ya no deja de ser dicho por la Constitución, desaparece ese límite, de modo tal que el legislador podría disponer que no haya elección. Solamente voy a hacer una acotación. La Constitución del 80 no lo establece. O sea, la del 2005, perdón, no lo establece. Y es buena la acotación, pero tampoco se quiso mantener esa norma que repetía el proyecto de Michelle Bachelet. La libre elección de un sistema o la libre elección de un régimen. Tampoco se quiso. ¿Les convence las normas que hay sobre educación? Es decir, se reconoce el derecho y el deber preferente a la familia para escoger la educación de su hijo o pupila atendiendo a su interés superior. A mí sí. Sí. Ahora, hubiese sido mejor decir el derecho de los padres a educar a sus hijos. ¿En vez de las familias? Sí, o sea, digo mejor. Hubiese sido mejor. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre las familias y los padres? Pienso que es más canónico y más canónico en el sentido de convencional, histórico. ¿Piensa usted que usted sabe quién fue el primero en proponer esa norma de que el derecho de los padres a educar a sus hijos, que estuviera en la Constitución? La respuesta que todos dan es la Constitución de 1980. La verdad es que no. El primero en proponer el derecho de los padres a educar a sus hijos fue Salvador Allende en su propuesta constitucional de 1972. Y resulta que ahora cuando se introdujo la palabra familias, algunos reclamaron de que bajo el concepto de familias no estaba incluidos los padres. Y lo más notable de la historia es que la senadora Isabel Allende dijo, por favor, ¿cómo vamos a estar interpretando familias
dejando fuera a los padres. El derecho de los padres a educar a sus hijos está incluido dentro del concepto de familia, 50 años después, padre e hija. Y por eso que me parece que es una expresión más adecuada. A mí me satisface la expresión que aparece. ¿Por qué? Porque la expresión... No, porque la expresión familia incluye a la de los padres y no necesariamente son los padres los que están en la heterogeneidad de la realidad chilena, son los quienes están a cargo de los niños para efectos de su educación. ¿Esta norma se parece más al proyecto rechazado o al actual? Yo diría que al actual. ¿Incluyendo el tema de la familia? Sí. O sea, no cambia tanto. No, al menos por la interpretación que se le ha dado. Familias en sentido plural. Efectivamente uno puede hablar de la institución universitaria, pero hay muchas universidades. Entonces uno va a hablar de las universidades y no deja de hablar de la institución universitaria. Me pasa algo parecido con la familia. ¿Se garantiza la propiedad de los... porque es un tema que se discutió mucho bajo el proyecto constitucional anterior. ¿Se garantiza la propiedad de los ahorros previsionales o no? Yo diría que sí. Indirectamente. No con esa frase. Pero del momento mismo en que entendemos que el sistema de pensiones es de capitalización individual y que existe propiedad sobre los bienes incorporales en la Constitución vigente y en la que viene, uno podría entender de que hay un derecho de propiedad sobre los fondos de pensión. Pero es una interpretación. Pero claro, pero toda es que... norma interpretable. No, es una interpretación, pero hay a veces que hay texto expreso que prácticamente... Yo conozco abogados muy hábiles que frente a textos expresos... Pero en el fondo, si no habría que entrar a decir que existe propiedad sobre las casas, sobre los edificios, sobre los lápices... Sí, pero este tema se discutió mucho, por eso yo no hago la creo pregunta. que haya discusión respecto de la propiedad de los fondos de pensiones actuales, sin perjuicio que el legislador pudiese establecer otro sistema futuro. Bajo esta Constitución, sin propiedad. Hoy día no está asegurada en la Constitución un solo sistema de previsión del derecho a la jubilación en las pensiones. ¿Qué dice la Constitución del 80 hoy día? Dice que podrá establecerse por un sistema público-privado. Así es. Es lo mismo. Y la alternativa es para el legislador. Pero por ejemplo, la gente que discutió tanto, este es un tema que se discutió mucho. Sí, con mi plata no. Exactamente. ¿Está garantizado? Hoy día no existe una modificación como bien debió haberse hecho siempre, que la Constitución no debe establecer un sistema de satisfacción del derecho a la previsión. Bajo el proyecto constitucional rechazado se hablaba de la igualdad sustantiva. ¿Eso permanece con otras palabras o se elimina? Jaime. Ahora no hay igualdad sustantiva, hay igualdad ante la ley en el ejercicio de los derechos, tanto civiles como sociales. Hay deber del Estado de tratar por igual y de no incurrir en discriminaciones de ningún tipo a nivel de derechos civiles y de derechos sociales, y por lo tanto no se habla de igualdad sustantiva, pero se habla de la clásica igualdad ante la ley, no solamente en el respeto a los derechos, sino que en el ejercicio de derechos que pueden ser de distinta índole. ¿Igualdad de la ley sin adjetivos? Igualdad ante la ley. ¿Igualdad ante la ley sin adjetivos? Sí. Tal cual, o sea, como está ahora. Y hay un deber del Estado de propender a eliminar toda clase de desigualdades para que todas las personas efectivamente gocen de esa... Gabriel se está refiriendo... ¿En qué momento de las desigualdades? No, lo que pasa es que hay una frase que dice remover todos los obstáculos. Sí. Pero ojo que remover todos los obstáculos no es solo respecto de las desigualdades, es también respecto de la afectación de derechos y libertades. Sí, y le voy a dar un antecedente. Dice, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten, ¿no es cierto? Claro, pero no solamente respecto de la desigualdad, sino que también de derechos y libertades. Por eso que no es porque ha salido la crítica que se consagra la igualdad sustantiva en los mismos términos que la Convención, y no es así. Y eso no es igual que la Convención. Usted lee la Constitución del 25 y tenía el deber del Estado era casi idéntico. Así que más bien es tradición constitucional chilena más allá del texto anterior de la Convención. ¿Se consagra la interseccionalidad en la Constitución? ¿Cómo? ¿Qué la interseccionalidad, o sea, la capacidad, ¿no es cierto?, de que los factores sociales se tomen en consideración para establecer la igualdad de las personas, étnico, religioso, etcétera. La dimensión social, si es que a eso se entiende por interseccionalidad, está presente en materia de derecho a la educación, en materia de derecho a la salud, en los condicionamientos sociales del medio ambiente. ¿En la resolución de los tribunales de justicia?
Yo diría que solo en lo que la norma, aplicable determine, pero no en términos generales. O sea, ¿no es un principio constitucional? No. Bajo el proyecto constitucional rechazado sí se hablaba de este tipo de cosas. Por eso hago esta pregunta. No se habla de este tipo de cosas. En eso cambia, hay muchas cosas que cambian en relación con el proyecto anterior. O sea, cambia radicalmente. Radicalmente. Esta con sus más y sus menos, sus luces y sus sombras, este proyecto de la comisión experta, junto con ser fruto de un acuerdo transversal, es heredero de la tradición constitucional chilena más pura de los comienzos de la República, muy distinto en muchos aspectos a el proyecto de la convención. Volviendo al tema judicial, ¿les convence el nombramiento de los jueces que se propone? El sistema de nombramiento de los jueces. ¿El de los jueces, usted dice instancia o de...? Hay un nuevo sistema de nombramiento de jueces, ¿no es cierto?, que establece la Constitución, muy distinto al actual. ¿Les convence eso? En el sentido de que no se va a politizar, por ejemplo. Sí, yo creo que se intentó una buena solución para... ver, esa era la crítica al proyecto rechazado, ¿no es Sí, cierto? sí. Lo que pasa es que el proyecto rechazado introducía un consejo para la magistratura que no reunía los estándares mínimos que exige el derecho más desarrollado, las recomendaciones de la Comisión de Venecia en la materia, y es que cualquier órgano de designación o que vele por los aspectos disciplinarios de la judicatura tiene que estar compuesto en su mayoría por jueces. Así es. Y ese requisito, esta propuesta de la Comisión de Expertos lo cumple. Y no es un consejo para la magistratura, sino son 4 órganos distintos, cada uno independiente del otro entre sí, y que tiene por objeto, entre otros, el nombramiento. ¿Les convence en materia de partidos políticos la necesidad de que alcancen determinado porcentaje de la votación para que existan? De todas maneras. Sí. ¿Tuvieron presiones los partidos? Yo no. No, en general no. ¿Como en general y en particular? No, tampoco. No, es que siempre existe uno... A ver, tú puedes abrir el diario... No, más bien, ahora hay que hacer scroll para abrir el diario y ver algunas opiniones que estaban en contra, pero yo creo que la comisión experta fue muy clara en sus convicciones respecto a la necesidad de eliminar la hiperfragmentación del sistema político. Fue una norma que fue apoyada unánimemente. Quería decir algo. Yo creo que ese es el principal y más importante avance de todo el texto de la comisión experta. Porque el gran problema que enfrenta Chile en materia de Estado social no es la falta de reconocimiento de derechos sociales en la Constitución, ni el hecho de decir que ahora se organiza como Estado social. Es que el sistema político ha sido ineficaz en avanzar en la implementación de políticas públicas precisamente por el nivel de atomización del Congreso que impide alcanzar acuerdos que vayan de la mano con los tiempos, que sean oportunos. Y por lo tanto, en la medida que uno configura un sistema de coaliciones o partidos robustos fuertes, acompañado de todas las reglas de democracia interna y transparencia, pienso que no digo que esta va a ser la solución a todos los males, pero es un gran avance para efectos de gobernanza del Congreso en la ejecución eficaz en la elaboración eficaz de políticas públicas. La gente del Partido Socialista no levantó el dedo diciendo podemos desaparecer. Al menos yo no fui notificado de esa levantada de dedo. Yeah. ¿Y después de la elección? Tampoco. ¿No? Por lo tanto podría desaparecer tranquilamente, sin mayor inconveniente. Es que le voy a decir una cosa, y no respecto al Partido Socialista. No, la DC, el Partido Radical. No. Que un partido cumpla o no cumpla con un requisito, que actualmente, por ejemplo, usted revisa la ley de partidos políticos, los partidos políticos se disuelven si es que no obtienen un 5%, sí. ¿No es cierto? Sí. Ya. Eso no es culpa de la regla. Para que un partido exista requiere votos. ¿Por qué no llegan a un acuerdo sobre el sistema electoral? ¿Qué aspecto del sistema electoral? ¿El redistritaje? Sí. ¿Gabriel? Yo creo que nos faltó tiempo. Negociación. No, tiempo para negociar. ¿Pero cómo? ¿Ahora faltó tiempo? Sí, no, en eso sí. Siempre lo reconocimos. Sí, faltó tiempo. Ahora hay que decir algo. La Comisión 1, que es a la que perteneció Gabriel, es la que tuvo más trabajo en términos de cantidad de artículos y temas que abordar. O sea, fueron 5 capítulos. Fue muy demandante, muy exigente, y yo admiro la capacidad que tuvieron de poder producir un texto para la comisión.
proponer un texto para la comisión. Ya, pero faltó esa parte en cuanto a ver, eso está pendiente, ¿eh? Se lo planteo así, Tomás. En primer lugar, las constituciones muchas veces hacen cargo de problemas que en un determinado momento existen dentro de una sociedad. Uno de los problemas que existe es el relativo al sistema político y el sistema de partidos en particular. Y a mí me gustaría destacar, si bien no se llegó a un acuerdo respecto al sistema electoral para la elección de los miembros del Congreso Nacional, sí se llegaron a grandes acuerdos en materia de disciplina, de eliminación de la hiperfragmentación, de democratización de los partidos políticos, de control de los partidos políticos, sus elecciones administradas por el Servicio Electoral, calificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones. Entonces, a mí me parece que, si bien usted está en lo correcto de que no llegamos a acuerdo, y así lo hemos dicho todos respecto al sistema electoral, no es menos cierto, si bien es cierto, no es menos cierto, como se dice, que nos hicimos cargo de la mayoría de los aspectos relativos a partidos políticos que, déjame hacer un paréntesis, un gusto personal, hubo un silencio atroz en la Convención Constitucional pasada sobre el tema. Claro, el pueblo unido avanza sin partidos. Fue lo que resonó o retumbó en las paredes de ese mismo hemiciclo cuando terminó y la verdad es que eso es un desprecio, por eso yo el calificativo totalitario, un desprecio a la democracia representativa histórica en Chile y que se construye sobre la base de partidos políticos. Oye, ¿esto es una constitución larga o corta? Porque todos dijeron, o muchos dijeron, no, ahora sí, vamos a hacer una constitución mínima, principios generales, y yo la leo y no me parece, pero puedo estar equivocado. No es corta. Un poco más larga de lo que creo que a muchos nos hubiese gustado. Sí, ¿y por qué salió tan larga? Es extensa. ¿Qué pasó? Muchas preocupaciones, tal vez, Tomás, sobre algunos temas que era necesario constitucionalizar. Por ejemplo, Banco Central. Banco Central, muchas de las normas que forman parte de la actual ley orgánica subieron a la Constitución respecto a las funciones del Banco Central, sobre el Consejo del Banco Central. Entonces, hay cosas que más bien se constitucionalizaron. ¿Y faltó una edición o no? ¿De palabras de más? Bueno, ahí cada uno tiene su opinión. Yo siempre he abogado porque se pueden decir las mismas ideas en menos palabras. ¿Y qué pasó? Y por otro lado, bueno, somos 24 y a lo mejor en algunas cosas yo no puedo tener la razón. Y por otro lado, 200 artículos, la verdad es que en cualquier lado hablan de que es una constitución extensa. Es larga. En eso no se cumplió el asunto, ¿no? Se hizo el intento, eso sí. Recordemos que el actual, ¿cuánto tiene? 161. Nos pasamos como en 40. No deja de ser. Que no solamente el número de artículos, sino que el número de palabras. Pero además cada artículo muy largo. Sí. Banco Central, para terminar, porque ya nos van a decir que hay que terminar, pero... Si hay algunas partes que las ideas se repiten, sí. Entonces uno podría decir, basta con decirlo una vez y no que aparezca varias veces. Hay varios ejemplos de eso, pero eso con una buena armonización se podría alcanzar. Banco Central, dicen que los objetivos de los bancos centrales está también... es decir, tiene que considerar los efectos de la política monetaria, la actividad económica y el empleo. Bueno, cuando se sube la tasa de interés, esa es la política monetaria, se afecta el empleo. Sí. Es una buena pregunta esa, pero en el fondo tiene que considerarlo y para efectos de adoptar esa norma se consultaron a los principales expertos en macroeconomía del país y al propio Banco Central. Y al propio Banco Central, y todos validaron la inclusión de esa norma. Ya, ¿y si no lo contemplan, qué le pasa a los consejeros del banco? Bueno, habría que ver hasta qué punto eso puede constituir un incumplimiento de deberes, depende de la fórmula en que, pero tienen responsabilidad como todos los funcionarios públicos. ¿Podría ser causal de una acusación? El no considerar los efectos de la política en el empleo. O considerarlo no en su magnitud. Es que eso ya es un tema de mérito. Claro, habría que ver caso a caso. Ya, pero se establece aquí, en este caso, causales que no existían. Sí, pero hay una... Para destituirlo. Sí, pero hay una cosa que usted tiene que considerar, Tomás, que es el respeto a la debida autonomía del Banco Central. Entonces, no interpretemos la norma solamente en ese acápite, sino aludiendo al Código Civil, el elemento, ¿no es cierto?, de la... el elemento sistemático, no sé, creo que está en el 20 o 21 el Código Civil, donde tenemos que interpretar las normas considerando cada una de sus partes.
Es que antes como que el Código Civil no estaba vigente y ahora está vigente. Cuando usted me nombra el Código Civil tengo que buscar argumentos para eso. Uno está frente a un tribunal y tiene que contestar de acuerdo a lo que... Oye, vamos a hacer algo. Yo tengo un montón de preguntas que están pendientes acá. Entonces, vamos a hacer otro programa. Me encantaría, porque quedaron muchas cosas en el tintero y lo hemos pasado muy bien. Hay un montón de cosas que no hemos preguntado, porque la Constitución es larga, trata un montón de temas y yo creo que hay que tratar el tema indígena, por ejemplo, que es un temazo, porque fue un temazo y sigue siendo un temazo. Sí, claro. Entonces, para el próximo programa hablamos de eso y otras cosas, ¿les parece? Encantado. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Tomás. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. CIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.